Graba todo. Yo tengo un ondulado muy parecido al de Sagasta, ¿no? O sea, que de hecho, más o menos, ¿no? Va saliendo, ¿sabes? Y queda, de alguna manera, podemos conseguir que parezcan. Ese discurso se tiene que situar en un Congreso de los Diputados cuando el estilo de interpretación en los teatros era prácticamente el romántico todavía, ¿no? El grandilocuente, el de la voz temblona, ¿no? y el de la pasión, ¿no? Bueno, esto ya... esto es un lío. Para entender el rápido ascenso político de la carrera de Sagasta hay que partir de sus orígenes familiares. Sagasta proviene de una burguesía comercial riojana que supo beneficiarse del crecimiento económico que estaba viviendo España en esa primera mitad del siglo XIX, un crecimiento muy desigual y lleno de dificultades, pero que en el caso de comerciantes como su padre, pues llevó a veces a acumular fortunas en pocos años. Eso le permitió acceder a una carrera universitaria, que en esa época era muy elitista, como la de la ingeniería de caminos, y a partir de ahí poder empezar a relacionarse con los ambientes de poder de la capital, de Madrid, que era fundamental para cualquier joven de provincias que tuviera ambiciones. Él se presenta para la actividad política cuando llevaba ya 5 años trabajando como ingeniero de caminos en Zamora, y un ingeniero de caminos en una provincia del interior de España a mediados del 19 era una persona, un profesional con un prestigio elevadísimo. Como la provincia tenía unas carencias evidentes en materia de obras públicas, pues aprovechó esta faceta de ingeniero y de profesional para convencer de alguna manera a los electores, prometiendo puentes, prometiendo carreteras. En cierta ocasión, un diputado le echó en cara que en Zamora se le conocía como el del puente, y Sagasta contestó muy rápido en esa dialéctica parlamentaria que él tenía, que estaba bien orgulloso de que se le conociera como el del puente, a diferencia del otro diputado militar antiguo, al que no se le conocía por el de la batalla, puesto que no había ganado ninguna. Dentro de la idea de progreso de Sagasta era fundamental el desarrollo técnico y material de España, que por entonces era un país todavía bastante atrasado en relación a Inglaterra o Francia, o en general a las naciones más modernas de la época. Como buen ingeniero de caminos, Sagasta tenía una cerrada fe en la ciencia y en toda su potencialidad. Por eso siempre se interesó por los avances técnicos, por toda la nueva maquinaria, la industrialización y todos los cambios que estaba sufriendo la economía en ese momento. Claro, además es que propiamente el partido de Sagasta es el partido progresista. Entonces la idea de progreso es la idea central de los liberales avanzados como Sagasta en el siglo XIX. Hay una vertiente política, el progreso como defensa de las libertades, como defensa de un marco constitucional, como defensa de un sistema parlamentario moderno, a diferencia de la monarquía absoluta anterior, y hay, muy importante en el caso de Sagasta, un progreso económico, un progreso material. Hay una frase de Sagasta en el Parlamento que dice que podéis, dirigiéndose a los diputados, Los gobiernos y los legisladores podrán estampar en los códigos políticos de su país principios de progreso, principios de civilización. Pero si esos principios no se sancionan con las mejoras materiales, la civilización será ilusoria y la libertad pasajera y hasta peligrosa.
primeras locomotoras eran 20-25 km por hora, pero es que en la época esas velocidades se consideraban pues velocidades de vértigo. Y en las primeras comisiones, los primeros trabajos parlamentarios, Sagasta se distingue por sus aportaciones en el terreno de las líneas del ferrocarril y en el terreno de la organización de lo que era toda la trama ferroviaria española. Sitúa como línea prioritaria la que él llama la línea europea, la línea del norte, que debía comunicar Madrid con Irún y con Francia. En ese momento se veía que España tenía necesidad de incorporarse a ritmos europeos y de tener mayor modernización en contacto con los avances y progresos propios de la Europa del norte y de la Europa Francia, Gran Bretaña, etc. Trató por una parte de defender los intereses locales de su provincia, de La Rioja, intentando que una rama de esa línea del norte pasase por todo el Valle del Ebro y por lo tanto comunicase La Rioja con la principal vía de ferrocarriles que se estaba diseñando. Y tampoco se olvidó de Zamora, del lugar que le había elegido diputado y donde había trabajado, ya que también defendió que se hiciese otra línea de Madrid a Vigo y que pasase por Zamora y fuese por lo tanto una vía de salida de todos los productos agrícolas zamoranos. Sagasta en ese sentido se supo ganar muchos amigos y supo consolidar su posterior cacicato con esa labor que tuvo de defensa de los intereses riojanos por un lado y zamoranos por otro. Y sin duda los intereses económicos también de los negocios familiares le impulsaban a intentar desde Madrid, desde el Parlamento, facilitar que esa rueda o esa mejora de las construcciones de las comunicaciones en la provincia en la que estaban también implicados sus familiares saliese adelante. La historia que le dio mayor aureola romántica a Sagasta tiene que ver con sus amoríos y con los secretos del corazón en Zamora. La leyenda romántica del siglo XIX nos dice que este joven y apuesto ingeniero de caminos que llega a Zamora se enamora de una joven del lugar, de Ángela Vidal, aunque la familia de ella no veía con buenos ojos esta relación. La escena central de la leyenda se sitúa en la iglesia que acogió el matrimonio impuesto por la familia entre Ángela Vidal y un militar conservador. El día de la boda, Sagasta estaba esperando con un coche de caballos en las afueras de la iglesia y huyeron de Zamora durante unos meses. Este rapto romántico de Sagasta de su amada pues resultó ser el episodio más comentado, el que le dio a Sagasta esa aureola de romper las convenciones sociales, de romper los cánones y de esa tradicional forma de entender las relaciones amorosas en la época. Como a todos los personajes, pues le van creando sus mitos, sus pequeñas leyendas románticas. La que más se cuenta en este sentido y que muestra, que por otra parte muestra su propia personalidad, es la del famoso rapto de su señora, que no existió, como se ha comprobado ya clarísimamente. La boca extremada en dimensiones y como hecha para rasgarse continuamente en un sonreír franco, tirando a diabólico. El mirar vivo y ardiente, el pelo bien compuesto, con raya lateral y un mechón arremolinado sobre la frente formando cresta de gallo. Es Sagasta, ¿no le conoces? Diputado creo que por Zamora, hombre listo y simpático que perorando ahí dentro es la pólvora. Benito Pérez Galdós. Sagasta, desde que llega a Madrid, empieza a alcanzar una merecida fama, primero como diputado en las Cortes del Bienio Progresista. Sus intervenciones en el Parlamento despertaron interés de los primeros momentos. A pesar de que estemos hablando de un país en el que buena parte de la población no sabía leer y escribir, la prensa era fundamental a mediados del siglo XIX, fundamentalmente la prensa política, ya que no se entendía tanto como prensa de información. Era una prensa más de partido, casi era el órgano personal de determinados líderes políticos,
y contribuía fundamentalmente a crear opinión entre los ambientes de clase media alta, que eran los que a la postre decidían. Aunque no haya muchas personas que la lean, pero siempre hay o el cura o el maestro en el pueblo o uno que sabe leerla en el bar, que por lo tanto facilita el que se lea al grupo y por lo tanto pueda tener un impacto importante en la población. Sagasta defendió a capa y espada la Iberia, que era su diario, incluso sufrió por ello muchas multas, cierres, suspensiones, pero como bien decía el lema de su periódico, se rompía pero no se doblaba, es decir, no se plegó nunca al poder en esa época. Fue un diario muy combativo, muy de oposición y que contribuyó mucho a darle esa fama de revolucionario que tuvo en aquellos años. En sus inicios políticos, Sagasta se enroló en la llamada facción de los progresistas puros, que podemos decir que era la más avanzada que había dentro del Partido Progresista. Como principios básicos podríamos citar su voluntad de ir extendiendo el respeto de los derechos fundamentales políticos, fundamentalmente del individuo, es decir, libertad de asociación, de reunión, de expresión, tolerancia religiosa, unido a una concepción del desarrollo económico muy ligada al liberalismo clásico, es decir, muy capitalista. Por lo tanto, defiende una desamortización completa de los bienes que se llamaban en manos muertas, es decir, bienes de la Iglesia, bienes de la nobleza que no se podían vender. También defiende que se vaya reformando el sistema fiscal para hacerlo más progresivo y más proporcional a las ganancias de la población, y una separación del ámbito religioso respecto al ámbito político, que era fundamental para un partido cuyas relaciones con la Iglesia no eran precisamente buenas. En vida de Sagasta, los logroñeses, por los favores, por las atenciones de Sagasta hacia la ciudad y hacia la provincia, convocan por suscripción popular la elevación de una estatua que se inaugura en 1891. Posteriormente, en 1938, el ayuntamiento, en plena guerra civil, decide trasladar esa estatua y la llevan a un lugar más apartado, al otro lado del Ebro, con la simbología que tiene de arrinconamiento, de desplazamiento de ese símbolo del político liberal del 19. Y de repente una serie de fanáticos, falangistas, en 1941, pues no se les ocurre decir más que aquel, que quitarlo de un sitio para ponerlo en otro, que es un liberal, que además ha sido masón y por lo tanto hay que tirarlo y hay que bajarlo de ese pedestal. Bueno, pues entonces deciden cortarle la cabeza, lo primero de todo, muy sintomático de lo que quieren hacer, es decir, a continuación la tiran al río. La cabeza pues había que hacerla un poco en relación con el cuerpo. Al rehacer, digamos, la cabeza no se podían hacer ni modernidades, ni hacer cosas distintas de lo que pedía el cuerpo. Todas las fotografías eran prácticamente de aficionado, de lejos, y las cabezas eran muy pequeñas y que no se podía sacar nada de provecho. Se acopló, se soldó, y a continuación tocó el dejarla perfectamente, porque claro, una soldadura pues deja rebarbas, deja huecos, en fin, y ya se ve que la cabeza perfectamente, pues que tiene un gran brillo, el cuerpo pues tiene la patina de los años. Esta figura se parece perfectamente a los retratos que yo tenía y las ideas que yo tenía de Sagasta, perfectamente. La masonería fue una institución de carácter secreto que defendía el libre pensamiento, defendía la tolerancia, defendía una serie de valores de filantropía y de armonía universal, y de alguna manera los liberales progresistas, con sus doctrinas, con sus principios, conectaban bien con esta ideología de la masonería. Bueno, pues en la masonería de la época, ¿quién está? Pues hombre, la gente, yo diría en general, burguesa progresista. Es decir, en esa época es raro encontrarte logias de obreros, por ejemplo, pero es raro también encontrarte muchos conservadores. Sagasta utilizó a la masonería para afirmar su liderazgo en las fuerzas liberales y postularse como un líder político con prestigio. Fue
nombrado Gran Maestre del Gran Oriente de España y desempeñó la más alta jefatura de la masonería entre 1876 y 1881. Asentó además la influencia de la masonería en la política española y fue considerado siempre como uno de los dirigentes de la masonería que más apoyó y que más fortaleció esta institución. Aunque también sabemos que años después, cuando Sagasta se hizo con una situación más permanente de contacto con el poder, tendió a desviarse y no quiso continuar esa relación con la masonería. E incluso llegó a abjurar en pleno parlamento de su pasado masónico. En el ámbito privado, los liberales, y entre ellos Sagasta, se mostraron como fervientes religiosos y defendieron ese cristianismo, esas creencias, esas doctrinas religiosas cristianas. En el plano público, en el plano político, mostraron serias críticas hacia lo que eran las indicaciones oficiales de la Iglesia Católica. Algunos de los teóricos más conservadores de la Iglesia sostuvieron que el liberalismo era pecado, lo cual hacía particularmente difícil establecer una relación de sintonía y de respeto entre las ideas liberales y las doctrinas oficiales de la Iglesia Católica. Tenemos también la anécdota de que una vez que Sagasta fallece y es enterrado en el Panteón de Hombres Ilustres de la Basílica de Atocha, se terminó de esculpir el mausoleo y en ese mausoleo aparece una cruz en el pecho de Sagasta, cruz que luego, posteriormente, alguien intentó desgajar y alguien ha intentado arrancar del pecho del personaje. Mucho se ha dicho de la calle Sagasta, pero vamos a ver en realidad si la gente sabe quién fue nuestro personaje de hoy. ¿Un general o algo del ejército, puede ser? Sí, me parece que era un dramaturgo. Era un dramaturgo. Es que no soy de Madrid. Yo no soy ningún historiador. No. Yo estoy dando... Estamos haciendo así un... Yo no había nacido yo cuando era. Politician or something? Maybe. I think so. Okay, who knows? Thank you. Enamorados en la calle Sagasta. ¿Quién fue Sagasta? Hombre, claro, fue un famoso ministro y presidente, fue un cargo público muy importante. Fue, creo, un político de la República. Los liberales durante todo el XIX son monárquicos. Otra cosa es que con determinado monarca no encuentran espacio político y entonces buscan derrocar a ese monarca y buscar una nueva persona que encarne la corona. No encuentran problema en la figura de la monarquía, lo que sí que encuentran una dificultad es en la actuación concreta, en este caso de Isabel II, y de ahí que trabajasen y que organizasen el derrocamiento de esta reina. En uno de esos preparativos, precisamente, estaba implicado Sagasta junto con otros políticos progresistas y demócratas, y el fracaso del pronunciamiento obligó a estos políticos a huir del país, dado que fueron condenados a muerte, concretamente a garrote vil, y tuvieron que huir del país para refugiarse a partir de ese momento en Francia. Sagasta, como los demás progresistas, sufrieron penurias en el exilio, pero no perdieron en ningún momento la esperanza de poder llevar al triunfo a sus ideas. Él tuvo una labor muy destacada como conspirador en esos años, como ayudante del general Prim, y eso le llevó a ocupar un ministerio fundamental una vez que triunfó la Revolución del 68, el Ministerio de la Gobernación, que sería equivalente al actual Ministerio del Interior. La llamada Revolución Gloriosa, que tuvo lugar en 1868, fue la consecuencia definitiva de todos los errores de Isabel II. Hay que tener en cuenta que en el reinado de Isabel II se está poco a poco estableciendo en España una monarquía constitucional en la que se supone que la corona debía ir cumpliendo poco a poco una función más arbitral y menos intervencionista en la política. Isabel II nunca entendió ese papel, se apoyó siempre que pudo en el liberalismo más conservador y los progresistas acabaron frustrándose, así que podemos decir que fue una reacción popular contra un reinado que se había vuelto tremendamente represivo.
Fue una exaltación, fue una auténtica fiesta popular en España, y los testimonios que nos llegan pues nos hablan de una auténtica algarabía en las calles de Madrid al ver triunfar pues, ese tipo de ideas progresistas avanzadas que habían estado más perseguidas en los últimos años de los gobiernos isabelinos, que habían tenido un carácter muy represivo. La experiencia, que enseña siempre castigando, ha hecho ver con la estéril repetición de dolorosas catástrofes cuán efímeros son para los pueblos los triunfos que se logran fuera de las vías legales. Lo que la pasión funda, la pasión destruye. Sin ninguna duda, la oratoria de Sagasta es de una altísima cualificación retórica. Yo diría que se caracteriza primero por su entusiasmo contagioso. O sea, yo creo que Sagasta manejaba muy bien la voz, el gesto, la postura para lograr la persuasión mediante la acción, la representación del discurso que decían los antiguos griegos. Señores diputados, si ahora no construimos iglesias, edificamos casas de beneficencia para vestir al desnudo, dar de comer al hambriento y de beber al sediento, si no edificamos catedrales, levantamos hospitales para curar al enfermo, si no edificamos conventos, establecemos edificios dedicados a la instrucción pública para enseñar al que no sabe. Yo creo que la ironía ha sido desde antiguo la figura retórica que mejor ha definido a los buenos políticos. Demóstenes era un buen político, era un magnífico orador y utilizaba hábilmente la ironía. Cicerón, lo mismo. Churchill, en nuestra edad contemporánea, igual. Yo creo que Sagasta puede entrar en este círculo de buenos políticos si hemos de juzgarlos a partir del uso de la ironía. Sagasta lo hace y lo hace muy hábilmente. Que tenemos miedo a la libertad nosotros. Nosotros. ¿No hemos puesto nosotros muchas veces a prueba el orden público? Si ellos hacen manifestaciones, ¿no hemos hecho nosotros más grandes, más solemnes y más numerosas que las suyas? Yo creo que no dejaba lugar a sus interlocutores para que pudiesen contraargumentarle. Me parece que tocaba muy bien tanto la tecla racional como la tecla emocional. No quiero confundir la política con la religión. Y no quiero hacer de la cuestión religiosa una cuestión política. Quizá, si lo hiciéramos, fuéramos a fomentar la más horrible de las desgracias que pueden pesar sobre un país, la guerra civil. Y Dios no lo quiera. Lo dice, señores diputados, un cristiano, católico, apostólico, romano y liberal de corazón. En aras de la concordia, señores, he dicho. Logroño no sería lo mismo sin sus puentes. Al fin y al cabo, el peregrino y el viajero históricamente ha entrado a Logroño cruzando el viejo puente, y eso ha marcado la historia de la ciudad, nuestra cultura, nuestra manera de ser, y eso se acentúa en el último tercio del siglo XIX, cuando, destruido el antiguo puente, es precisamente Sagasta quien hace una reconstrucción, y lo que hoy conocemos como nuestro puente de piedra es una realidad, y poco después construye el puente de hierro. Y eso hace que la depresión económica que sufría la ciudad sea salvada y que recuperemos esa vitalidad y la actividad que siempre hemos tenido en Logroño. Pasear por el río Ebro y encontrarte con el puente de hierro rápidamente te sugiere el nombre de Sagasta como una obra de gran trascendencia para la ciudad y que aquí nos dejó su huella. Y que en una época donde a veces el propio caciquismo o la propia influencia o el tráfico de influencias
era un elemento fundamental en el que algunas ciudades y algunas comunidades como La Rioja se beneficiaron de ello. Y por eso yo creo que no olvidaremos a un personaje ilustre que ha dejado su huella en toda su gestión por amor a su pueblo. Yo creo que ese es un valor sin duda fundamental. Cuando en esta ciudad podía tener en aquellos momentos 12.000, 13.000 habitantes, llegan a trabajar aquí en esta casa, en esta fábrica de tabacos, más de 500 logroñeses. Aquello para Logroño supone un avance importante en lo que es la industrialización de la ciudad y sobre todo la modernización de esta ciudad que era eminentemente agrícola. Yo creo que hoy estaría orgulloso de ver aquí en esta casa donde él instala la fábrica de tabacos, que hoy se ha convertido en sede donde se deposita la soberanía del pueblo riojano en el Parlamento de La Rioja. Sus relaciones con los movimientos sociales incipientes, como el movimiento obrero, nunca fueron buenas. Él no se apartó de una línea ortodoxa del liberalismo que concebía las relaciones económicas de una manera en la que no tenía cabida la legislación social. Y como gobernante, en la medida en que empezó a haber huelgas y fenómenos de conflictividad social en esa España de mediados del siglo XIX, siempre procuró reprimirlos con dureza. El Sagasta, defensor de las libertades de época isabelina, cuando llega al poder, se convierte en uno de los símbolos de la represión de los movimientos sociales. Sagasta pasa a ser el hombre de la porra. La Partida de la Porra era un grupo de personas que se dedicaban a mantener el orden público en las calles de Madrid con métodos ciertamente violentos. Parece ser que tanto Prim como Sagasta, cuando menos, se hicieron la vista gorda, si no es que patrocinaron aquella Partida de la Porra, y se podría considerar que fue una primera articulación de policía política paramilitar en esa época, ya que un año después Sagasta creó el llamado Cuerpo de Orden Público, con el que ya sustituyó a esa Partida de la Porra por un cuerpo uniformado, pero igualmente represivo. En estas épocas de prueba para los pueblos es necesario que los gobernantes, inspirándose en un alto sentimiento de justicia y de humanidad, pongan todo su tesón en la construcción de un puente que una la orilla de la libertad con la orilla del orden, para proteger al hombre de bien contra el malvado, al débil contra el fuerte, a la víctima contra el agresor, sean cuales sean las medidas que haya que tomar. Por el orden y la libertad, por la libertad y el orden, he dicho. Una de las claves para entender el éxito político de Sagasta, que durante 50 años supo sobrevivir a todo tipo de avatares, revoluciones, caídas en el ostracismo, es sin duda su simpatía personal. Hay que tener en cuenta que aquella política era mucho más personalista que la actual y que se basaba en la creación de clientelas, de redes de amigos políticos, tal como decían entonces, en los que no solamente el intercambio de favores, sino también la propia relación personal jugaba un papel fundamental. Sagasta siempre tuvo a gala una gran simpatía personal, un gran don de gentes. Y hasta hubo una aguerrida moza que no se contuvo y piropeó a Sagasta a su gusto, llamándole resalao. A los elogios del sexo femenino siempre se rindió Sagasta con agradecimiento. Conde de Romanones. De nada. Sagasta posiblemente no fue ni el político más brillante ni el mejor pertrechado intelectualmente de todos los de su partido, pero sí que fue el único capaz de mantener unidos a una serie de personajes y de corrientes que eran más diferentes de lo que podemos imaginarnos. El Partido Liberal en ese momento tenía desde ramas más conservadoras que casi eran idénticas al Partido Conservador a otras que se acercaban mucho al republicanismo.
Sagasta fue llamado el viejo pastor precisamente por esto, porque fue el único capaz de unir a ese rebaño tan díscolo de líderes liberales y de mantenerlos, con muchas dificultades, pero a la postre siempre con éxito, unidos. Hola, buenas tardes, bienvenidos a la Casa de Vida, pasad. Como ya sabéis, aquí vivió Sagasta, ahora es un centro cultural. Mira, yo os presento a una socia de la casa y amigas que... Encantadas. Buenas tardes. Aquí estamos tomándonos una cervecita. Sin alcohol. Sin alcohol. En realidad, donde se ve mejor la influencia de unas élites caciquiles que controlan la vida política y social de las diferentes zonas es en los procesos electorales, en las elecciones. Una de las contradicciones mayores que tuvo el liberalismo progresista fue la práctica electoral. Ellos teóricamente defendían un sufragio cada vez más generalizado entre la población, aunque todavía limitado a propietarios y personas con instrucción, y una serie de derechos y libertades fundamentales que cuando era necesario fueron los primeros en violar. En el terreno de las elecciones, ante todo, lo primero era conseguir el poder. Las elecciones no suponían la elección de un gobierno, era el gobierno el que hacía las elecciones en esa época. Así que se recurría a todo tipo de fraudes, de manipulaciones. En un pueblo podían esperar hasta 10 minutos antes de que se cerraran las urnas hasta ver qué partido de los dos les daba más dinero y entonces eran al que votaban. Y esto hay datos fehacientes en toda España de que se hacía, o de que iban por ahí los candidatos entregando puros a los ciudadanos diciendo pues toma un puro y vótame. Y esto hay datos y estadísticas de lo que se llegó a dar. Estas elecciones tenían una duración de 2 días. Esto posibilitaba que al final de la primera jornada hubiese capacidad por parte de los que controlaban estas elecciones de intervenir, de hacer determinados manejos o enjuagues para que se consiguiera el resultado que se perseguía. Se votaba a menudo a nombre de personas muertas que todavía figuraban en los censos electorales, se cambiaba la hora para cerrar el colegio electoral cuando iban a votar destacados electores de oposición, o incluso se recurría a funcionarios del gobierno o a la propia Guardia Civil para amedrentar y coaccionar a los votantes. Puede parecer una paradoja, pero la aprobación del sufragio universal, que también tiene que ver con Sagasta, no mejoró estas prácticas electorales. Allí, en las repúblicas griegas, se vio una cosa que hoy se ve ya, y se observará mejor cada día. Allí se vio que el sufragio universal no es nada sin el comunismo, que el comunismo y el sufragio universal
son dos tesis que se resuelven y no pueden menos de resolverse en una sola síntesis. Ahí se vio que la democracia, entendida de esta manera, no era más que la guerra de los pobres contra los ricos, de Cánovas del Castillo. Siempre se ha dicho que Cánovas fue el auténtico cerebro del sistema de la Restauración, y es cierto, fue el hombre, el político, que preparó, antes ya de la proclamación de la Restauración de Alfonso XII, el sistema que luego tuvo tantos años de continuidad, pero necesitó otra persona, otro líder político que sirviese de referencia para aglutinar en torno suyo un partido liberal que sirviese de alternativa al Partido Conservador de Cánovas. Cánovas y Sagasta tuvieron una coincidencia fundamental: desear un sistema político imitación del inglés en el que dos partidos, uno más avanzado y otro más conservador, alternasen periódica y pacíficamente en el poder. El problema es que llevar a la práctica esa idea en una España tan convulsa como la de mediados del siglo XIX exigía cambiar toda la mecánica que unos y otros habían tenido hasta entonces de arrebatarse el poder por la fuerza. Esto era la esencia de la Restauración, la combinación o la alternancia entre liberales y conservadores sobre la base del respeto a la monarquía y del respeto a un texto constitucional. Instituir una mecánica de alternancia en la que cada 3-4 años aproximadamente se fuesen relevando unos a otros en el poder y respetando en la medida de lo posible la obra legislativa que había hecho el adversario. Eso para la España del siglo XIX era una novedad importantísima porque suponía acabar con el recurso al pronunciamiento, al golpe de Estado, que hasta entonces había sido frecuente. Pero es verdad que Cánovas y Sagasta no tuvieron demasiada amistad personal, por ese carácter tan distinto que tenían, uno mucho más intelectual, más relacionado con el mundo de la aristocracia, en el caso de Sagasta mucho más hogareño, menos amigo de aparecer en esos salones nobiliarios que tanto abundaban entonces, pero a la vez más popular y más simpático de cara a la gente. De hecho, se solía decir que a Cánovas se le temía, pero a Sagasta se le quería. Para Sagasta la muerte de Cánovas fue literalmente una catástrofe, porque aunque su relación personal no fuese excesivamente buena en aquellas fechas, tenía muy claro que era el otro pilar sobre el que descansaba el sistema y que ningún político del Partido Conservador podía sustituir la personalidad y todo lo que significaba Cánovas. Y hay que tener en cuenta que para entonces ya era un hombre bastante desgastado, de avanzada edad, incluso empezaba a estar enfermo, a tener mala salud, y se vio obligado por estas circunstancias tan difíciles a alargar su vida política más allá de lo que a lo mejor hubieran recomendado las circunstancias, aunque es cierto que su pasión por la política le ayudó mucho a sobrellevar estos momentos tan complicados. Y es a lo largo de toda la Restauración, e incluso en el Sexenio Democrático, cuando se viene incubando un problema, nunca mejor dicho lo de incubando, un problema al que no se da solución. Las reclamaciones autonomistas primero e independentistas después de Cuba son de alguna manera menospreciadas en España, y es en los años finales de los 90 cuando acaba estallando en ese confrontamiento no solamente con los cubanos independentistas, sino con la potencia militar que está detrás del control de los intereses económicos cubanos, que es Estados Unidos. Fue responsable de él en la medida en que, como buena parte de la clase política de esa época, careció de la suficiente altura de miras como para ir concediendo a las entonces consideradas colonias, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, una progresiva autonomía política que se hacía necesaria. Sagasta en ese sentido siempre pecó de un excesivo españolismo, de una concepción muy cerrada de las relaciones de la metrópoli con esas colonias, y ayudó en ese sentido a que fuese creciendo en ellas el sentimiento independentista. En los meses anteriores al conflicto con los Estados Unidos, Sagasta aprueba unas medidas autonomistas para intentar solucionar el problema coyunturalmente, pero ya es tarde porque los Estados Unidos ya no aceptan otra solución que no sea incluso un conflicto bélico que permita controlar, que permita ejercer su control sobre la isla de Cuba,
y sobre los negocios y oportunidades económicas que se abrían en la isla. En ese momento, en la mentalidad del conjunto de la población, estaba muy arraigada la idea de que España todavía seguía siendo una potencia con una capacidad importante militar y que era perfectamente capaz de defender sus colonias frente a un país en ascenso como Estados Unidos. Sagasta temía que si, en vez de ir a la guerra y a una derrota segura, renunciaba a esas colonias, hubiese una insurrección popular e incluso el ejército se rebelase contra esa pérdida y ese deshonor y diese un golpe de Estado. Así que sacrificó al ejército y a las colonias en aras de mantener el sistema y de mantener a la monarquía, que para él era fundamental. A pesar de nuestros esfuerzos, a pesar de nuestros sacrificios, la guerra se ha hecho inevitable. La nación española puede ser vencida, pero jamás impunemente afrentada. Es preciso sacrificar hasta la última peseta y hasta la última gota de sangre del último español antes que perder nuestras posesiones de ultramar. Las condiciones de la rendición en 1898 fueron bastante penosas. Estados Unidos, lógicamente, se aprovechó de la situación de indefensión en la que había quedado España y, mientras que al principio solo aspiraba a tomar Cuba, acabó quedándose con la parte del León y prácticamente cogiendo todas las colonias que le quedaban a España, al Imperio Español en ese momento, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y Sagasta supo arrostrar con esa responsabilidad y ese baldón de ser el gobernante que perdió las colonias, pero salvar el prestigio de la monarquía, que la reina no se viese en ese sentido afectada, sino que fuesen los propios políticos los que asumiesen el coste de aquella decisión. En ese sentido sí que puede decirse que obró como un hombre de Estado. Muy buenas tardes, estamos en la calle Sagasta preguntándole a la gente guapa que pasa quién fue Sagasta. Uy, ¿Sagasta? Pero bueno, pues claro que un sí, político. un político. No, bueno, en la escuela lo vi, sí, vamos de pasada un poco. Sabemos que usted vive aquí. ¿Tiene idea usted de quién fue Sagasta? Sí, fue un político. Sagasta. Sagasta, sí. Sí, ¿quién fue Sagasta? Yo que sé quién fue Sagasta. ¿Tú te lo han enseñado en el colegio? ¿O Sí. todavía no? ¿Sí? ¿Sagasta? 28. 28. 28. Muy bien. A medida que fue adquiriendo experiencia política, Sagasta fue acentuando su natural disposición al realismo, a la transigencia, a adaptarse a las circunstancias. Y eso le llevó a tener como una de sus principales estrategias la de dejar pasar el tiempo en cuanto alguna de las medidas que quería tomar su gobierno resultaba muy conflictiva. Y eso, en buena medida, exacerbó a sus rivales, a sus adversarios, y le trajo una fama de político pasivo, político acomodaticio, que prometía una cosa y luego no era capaz de llevarla a cabo en el poder. Pero hay que tener en cuenta que estaba muy obsesionado con esa idea de estabilizar el régimen político, de evitar conflictos que pudiesen llevar a repetir aquella violencia, aquellos golpes de Estado de la época isabelina, que era para él lo más desastroso que había sufrido España en el siglo XIX. Por eso prefería renunciar a determinadas reformas o aplazarlas, a arriesgarse a que llevasen a un conflicto mayor. Así que fue en ese sentido un político muy amigo de dejar pasar el tiempo, de esperar. Sagasta siempre se negó a aceptar un título nobiliario como premio a todo su esfuerzo para asentar una monarquía constitucional en España y toda la labor que hizo de defensa de la Restauración.
Hay que tener en cuenta que en la mentalidad de un liberal progresista como él, el mérito, el esfuerzo, el saber labrarse una posición y no depender del nacimiento, era algo que estaba muy en la raíz de su pensamiento. Por eso, aunque ni mucho menos tenía malas relaciones con la aristocracia, no tenía ningún interés en lograr un título nobiliario. Sin embargo, cuando él murió, sus descendientes terminaron por recibir como premio 2 condados. No verás tú, que te voy a contar que yo heredé el título con 8 años, porque mi madre murió, que era la nieta de Plaza de Mateo Sagasta. Entonces, al morir mi madre, yo tenía 8 años. Entonces, la reina me llevó a Palacio y me presentó mi abuela, la reina, y entonces la reina nos dio a elegir entre Condesa de Torrecilla de Cameros, de Santa Plaza o de Logroño. Entonces, claro, mi abuela le dijo lo que su majestad quiera. Entonces la reina dijo, me gusta mucho Torrecilla de Cameros. Pues muchas gracias, señora. Así fue el título. La imagen de Don Praxedes se ha estropeado y se la ha demacrado también históricamente, se la ha politizado, se han creado demasiados tópicos sobre su imagen. Todos los políticos han tenido sus enemigos, todos. ¿Por qué? O por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, ¿cuáles serán esos objetivos, cuáles serán esos fines? Bueno, pues estudiar al político, estudiar a la persona, estudiar al ingeniero, estudiar pues, a ese hombre que sin ninguna duda es clave a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Y todo eso unido pues es lo que de alguna manera provocó la necesidad de crear una institución, en este caso la Fundación Praxedes Mateo Sagasta, que facilitara el ir unificando todas esas cuestiones. La Fundación Sagasta surge en el año 2002 con una vocación de ámbito nacional y de hecho en su patronato están representadas instituciones de algunas de las facetas que cultivó Sagasta durante su vida, como el Colegio de Ingenieros de Caminos, la Asociación de la Prensa, la Real Academia de la Historia, la Asociación de Historia Contemporánea o el Ayuntamiento de Zamora, ya que fue ese su distrito político durante buena parte de su vida. Para conseguir sus fines, la Fundación Sagasta, y sobre todo con el fin de preservar el legado de Sagasta, recuperar su memoria y darla a conocer a la sociedad riojana y española, ha desarrollado una serie de actividades y seguirá desarrollando en el futuro, como la organización de congresos internacionales, porque a Sagasta hay que incorporarlo también en el contexto del liberalismo europeo del siglo XIX y principios del XX, ha publicado algunos libros de impacto nacional en colaboración con editoriales como Marcial Pons, organizó una exposición a través de Cultural Rioja que en el año 2002 de alguna manera marcó pues, el gran inicio de la recuperación de la figura de Sagasta en nuestro país. También ha realizado productos audiovisuales, una página web y cómics para que entre los niños y los jóvenes de las escuelas y los institutos pueda difundirse en manera más lúdica la historia y la vida interesante, por otro lado, la biografía de Sagasta. Y finalmente, pues también se está intentando crear un pequeño museo a través del Espacio Sagasta, enclavado en Torrecilla en Cameros, su lugar de origen, ya que se pretende ir recuperando también con donaciones que se van haciendo piezas originales, algunos documentos, todos relativos a la memoria y la vida de Sagasta, de manera que ese legado, no solo de la cultura liberal que se implantó en España en ese momento, sino su legado físico y material, pueda visitarse en Torrecilla y contribuyamos también así, casi más de un siglo después, a revitalizar y a dinamizar social, económica y culturalmente la zona de Cameros en La Rioja. Hay una erótica del diseño de los puentes. Los puentes es algo más
que algo que sirve para pasar de una a la otra. Tiene que ser algo más, tiene que ser hermoso, tiene que expresar mucho tipo de ideas y de sentimientos que no solo el hecho de un paso de un camión, un coche pueda pasar de la hora. En el siglo XIX ya se empiezan a inventar nuevos materiales, nuevas formas de hacer puentes, todo con una misión: saltar más fácil de un lado a otro. De manera que el sentido de progreso, de abrir camino hacia adelante, es casi consustancial al mundo de los puentes. Toda la vida ha tenido esa intención de ir más allá.